Voy a leer un poema que se llama Vacaciones, que está en el poemario Hasta el ripio se hace manso, que es un librito que publicó la editorial Biblioteca de la Biblioteca Vigil de Rosario en el año 2020. Vacaciones. Y tiene un epígrafe de Tove Jansson que es del libro El libro del verano. Me pasa algo raro, comentó Sofía una vez. Creo que el buen tiempo llega a ser aburrido. Mientras juega al tejo, el de al lado canta, para toda la vida, repetidas veces. No sé si me cae mal la repetición o el contenido de la frase en sí. Habla mucho, demasiado. Quizás sea eso. ¿Qué es lo que me falta? Porque siempre falta algo. Si no, ¿cómo se sigue? Si no fuera por las arañas y el olor a vieja mezclado con perfumina de la casa que habitamos, diría que todo es perfecto. Quizás sea eso. Como dice Fede, tendremos que quejarnos de que todos los días sean de sol. Y lo perfecto es tonto, como el para toda la vida del vecino que juega al tejo. Lo perfecto y el para siempre son como una canilla que larga agua de forma infinita. Yo necesito piedras para sacar lo que deseo. Mi infancia fue casildense, así que bastante libre, abierta, en el sentido de que mucho patio, piletas, no tanto clubes y así de mucha multitud y gente, pero sí siempre rodeado de primos, primas, amigos y amigas. Que de hecho amistades que tengo hasta el día de hoy. Mis mejores amigas son del jardín. Y de mucha imaginación también, porque un poco porque había menos tecnología, recién era algo incipiente, yo nací en el 84, entonces como que toda la cuestión más de la animación, de los videojuegos, estaba explotando en ese momento. Entonces, la imaginación a full. Con mis primos, con mis primas más que nada y con mis amigas, así. Creo que tuve muchos, más narradoras mujeres, mis abuelas, tías, el chismerío, la cosa de la sobremesa extendida o por ahí la hora esa donde estaban, no sé, tomando sol o haciendo cosas de mujeres, digamos, escuchar eso, esas conversaciones y después mi viejo y mi abuelo paterno muy de las anécdotas y de hacerla larga, como que te contaban una boludez y la hacían súper importante y después una persona que al día de hoy yo me doy cuenta que ha sido importante para mí fue Andrea Costa, que es la mamá de mi mejor amiga, que ella era muy lectora y además muy exagerada y todo eso creo que se me impregnó. Para mí verla a ella leer en un momento en que me transmitía, la veía y me daba placer, o sea, te das cuenta que ella lo estaba disfrutando, que sentía placer, que le estaba pasando bien y bueno, supongo que esas cosas las captás sin darte cuenta. De niña no me acuerdo de haber tenido títulos, libros que me marcaran. No me acuerdo mucho más que algunos del Quirquincho, Elsa Bornemann, algo de Ana María Schwa que me había comprado mi mamá. Pero sí tengo el recuerdo que mi papá, en la época que yo estaba en primaria, hacía viajes
sobre todo al exterior, y me traía muchos libros ilustrados, troquelados, con pop-up, que digamos, casualmente después de grande terminé haciendo eso. Y tengo más el recuerdo de la imagen porque eran de mucha ilustración. Después más en la adolescencia, yo me acuerdo más 14, 15 años, Susana Camoni, que era mi profesora de literatura, de lengua en el colegio, ella nos había dado Cortázar y ahí empecé a leer cuentos de él, y sí me acuerdo de haberle robado a mis primos de su biblioteca, mis primos en Rosario que no son lectores, el más chico lee cómics, pero no son lectores, y digo, este libro acá sobra, nadie lo va a leer, lo deben haber leído obligado para el colegio, y me llevé El túnel de Sábato y Los misterios de la calle Morgue, de Poe. Y me acuerdo que el de Sábato en una tarde me lo leí y fue como, lo tengo medio como guardado en el corazón ese libro porque creo que fue la primera novela que leí. Pero después, de ahí para adelante es como que la narrativa es lo que más me gusta. No tanto cuentos, soy lectora de cuentos, pero me gusta más las novelas. Y a la poesía realmente no sé cómo terminé en la poesía. Supongo que un poco por falta de tiempo en la época de los primeros años de mi hijo. Caí ahí, es feo decir caí ahí, al contrario. Le tengo mucho cariño a la poesía. Para mí es como que agarrás una poesía y se te ilumina todo. Pero de esos años. Accidentalmente. Empecé, me acuerdo de un día que Cheru Ostoich me manda un mail diciéndome, o me había dicho que tenía ganas de arrancar un taller de literatura. Él, si no la averiguaba. Yo en ese momento era ayudante alumna de la cátedra de redacción 1 en comunicación social y le pregunté a una profesora que me recomendó el taller de Marcelo Escalona. Y el de Alma Maritano. En el de Alma no había lugar, terminé en el de Marcelo y arranqué con Cheru accidentalmente, digo yo, porque yo no sé, no tenía ganas de empezar. Empecé porque él empezó y a partir de ahí empecé a escribir con conciencia literaria, digamos, porque antes yo escribía cartas, escribía diario íntimo de niña, digamos, eso lo hice desde siempre. Me acuerdo que mi papá me compraba los diarios, las agenditas, y desde la primaria que escribía en diarios, y las cartas escribía a mis amigas que me veía todos los días, a mis viejos, nos escribíamos e intercambiábamos, y también tenía amigos por cartas que no conocía, amigas de Villa Gesell, de Mercedes, provincia de Buenos Aires, cosas de otras épocas, ¿no? Y después, bueno, también con el mail, gente que se iba de viaje y arrancó la explosión del mail y mucho en eso, pero de empezar a escribir, de construir personajes, de pensarlo con otro fin, digamos con el literario, a partir de ese taller que hice, que ni siquiera lo terminé, o sea, no hice ni un año, pero me di cuenta que eso fue lo que me empujó. Digamos, como soy para escribir, un poco soy como lectora, bastante desordenada y sin demasiadas pretensiones. Puedo escribir en cualquier lado. Escribo a veces comiendo con gente alrededor, arriba del colectivo, en el celular, en la computadora, en un papel, en un cuadernito, atrás de una factura, en la lista del supermercado, donde sea, escribo. Y no me importa si hay gente. En cuanto al impulso ese de escribir, a lo que algunos llaman inspiración, digamos, cuando yo siento que me rebalso, eso lo hago donde sea. Ahora, para corregir, que es algo a lo que yo le dedico mucho, puedo estar años corrigiendo un texto, eso lo necesito estar sola y leer en voz alta, porque me gusta leer en voz alta. Y igualmente creo que no empiezo a escribir en ninguno de esos dos momentos, sino en uno anterior, que es acá en mi cabeza, que estoy como siempre rumiando, y puedo estar meses, días, años
con una idea, las obsesiones, lo que uno no elige y en algún momento sale, pero no soy pretenciosa para nada, escribo en cualquier parte, en cualquier momento, no. Maestros o maestras, yo siento que respecto de la literatura, ese librito de Sábato que no siento tanto cariño por Sábato como escritor, sino más bien por las puertas que me abrió, por los caminos que me llevó, porque un libro lleva a otro, y él era muy admirador de Dostoyevski, y yo no sé si lo leí en sus memorias o donde él lo dice o en una entrevista, porque me gusta mucho leer las entrevistas de los escritores que me gustan, y llegué a Dostoyevski. Y para mí la lectura de Los Hermanos Karamazov para mí fue algo indeleble hasta el día de hoy, medio como que me lo regalaron hace poco, yo nunca lo había tenido en mi biblioteca, me lo había prestado mi tía abuela y ella este año me lo regaló y no me atrevo a volver a agarrarlo porque tengo miedo como que ese paso del tiempo, que es mucho porque lo leí a los 17, 18 años y ahora tengo 37, se me venga un ídolo abajo. Pero hace poco leyendo una entrevista de Susan Sontag, ella decía como que lo había agarrado en ese lapso de tiempo, de una diferencia de 10, 15, 20 años, y había sobrevivido. Entonces yo digo, tengo que volver, porque para mí el que te marca, hay que volver a ese texto, a ese libro que te marcó. Y después, de acá de Argentina, yo siento que Abelardo Castillo y Manuel Puig han sido también con el tema de la oralidad, que a mí es algo que me interesa mucho trabajar, el tema de cómo habla la gente, me parece que me han como marcado un camino a seguir. Pero los de carne y hueso, bueno, no, los maestros o maestras a los que ha tenido contacto, para mí, bueno, la Caro Musa, que es amiga mía, es escritora, ella es poeta, es narradora, hemos sido socias y yo siento que aprendo mucho cuando corrijo con ella. La admiro mucho como escritora también y me voy a emocionar. No. Y Diana Velesi, que yo corregí los poemas con ella, los de Hasta el ripio se hace manso, me dio mucha seguridad, que era lo que me faltaba. Porque a veces que no necesitas que te digan escribís bien, escribís mal, sino que te impulsen. Y yo creo que ella me ayudó en eso, en lograr un poco de autoestima. Pasa que es como que hablar de... Yo siento que aprendo de todo, de lo bueno y de lo malo. Y, a ver, a mí me gusta mucho el cine y siento que de ahí también aprendí mucho en lo narrativo. Por ejemplo, Almodóvar, que él trabaja mucho con esto de la gente y el habla y lo doméstico, a mí me gusta lo doméstico, me parece que está todo ahí. Termina siendo político de alguna forma. Entonces me moviliza más esas intimidades que por ahí en escritores hombres no los pude encontrar tanto, y ya de grande, quizá en el taller ese de escritura que hice, me mostraron algunas cosas que yo no había leído, como por ejemplo, no sé, Alice Munro, Lori Moore, que no son las escritoras que más me gusta, pero me di cuenta que también se podía hablar de eso y que respecto a lo doméstico, salvo Puig, no había muchos referentes, no había leído tanto sobre ese tema, sobre esos intereses, ¿no? Pero igual también me gusta la ciencia ficción, o sea, soy media ecléctica, ¿no? En la lectura me gusta, soy lectora de Úrsula K. Le Guin, me encanta Philip K. Dick, me gustan muchísimo los temas que abordan, porque uno dice ciencia ficción y todos se imaginan, no sé, un alienígena que baja de una nave y se empiezan todos a matar a tiros, y para mí es como que
la escuchaba a Úrsula en una entrevista decir que en realidad para el escritor de ciencia ficción el futuro es una metáfora del presente. En realidad se está hablando de lo que se está viviendo, o sea, todos estamos escribiendo sobre nuestro tiempo, o al menos sobre lo que ya vivimos, pero es porque los seres humanos somos repetitivos, estamos siempre con los mismos temas. Bueno, lo dijo Borges, no lo digo yo. Estamos siempre tratando sobre lo mismo. Pero también me gustan muchos escritores y escritoras del realismo. Este año, por ejemplo, leí muchos húngaros, Agota Christoph, Imre Kertész, Georgi Conrad, me encantaron. Ellos eran contemporáneos, sobrevivientes de la Segunda Guerra, en un país como Hungría, que bueno, fue víctima, los ciudadanos, ¿no?, de regímenes totalitarios. Entonces tienen otra conciencia. Es como que por ahí vos lees gente contemporánea y los textos son como muy, a veces banales, lo siento, y te metes en esos que son como de una profundidad tan, no sé, son increíbles. Te da envidia, pero también te da agradecimiento. Como decir, qué bueno que existís, porque son escritores increíbles. Aaron Appelfeld, la verdad que... Y me gustan contemporáneos, hay un montón de escritores contemporáneos que me gustan. De acá de Argentina me gusta Selva Almada, me encanta, Ariana Harwicz, Romina Paula, que son re distintas entre sí. Lo único que por ahí tienen en común es la época en la que nacieron, pero nada más, no tienen que ver una con la otra. Me gusta María Negroni, me gusta mucho María Negroni porque tiene esa cosa medio de que no se la puede etiquetar, escribe, es raro, me gusta. Y después, contemporáneos de afuera, me gusta Delfín de Vigan. Estoy diciendo mucho me gusta y siento que no, que estoy siendo como injusta, porque es mucho más que me gusta. Me quedan, digamos, como que me los llevo puesto a todos esos escritores, los tengo adentro, porque como que uno en ese momento no lo registrás, pero va pasando el tiempo y te das cuenta de, uy, se me remetió este autor y no te diste cuenta. Nicole Krauss. No, hay muchos contemporáneos que me gustan. Ahora, hace poco un amigo me presentó a una poeta que es nacida en Estados Unidos, pero se radicó en México, o al revés, no me acuerdo, Robin Bright, ¿es? Bueno, que me gustó muchísimo. Y es contemporánea, porque es nacida en el 85. Junot Díaz, bueno, hay varios. Bueno, yo voy a responder por cómo me formé o me formo, porque es más o menos como ser humano, van a la par la vida y lo que uno escribe, lo que escribo. Leyendo, se forma un escritor, con tiempo y tratando de aplastar al ego, escuchando no solo lo que dicen los demás, sino también si tenés a alguien de confianza que te lea y te dice, no, pero esto, escuchar el consejo. A mí me ha servido muchísimo, me sirve mucho más cuando me bajan el pulgar que cuando me halagan, porque para mí el halago es como, no sé, no me sirve. Siento que, por ejemplo, cuando me presento un concurso y lo pierdo, después hago como una cosa, me autolevanto y empiezo a escribir mejor. Yo creo que hay que golpearse la cabeza varias veces contra la pared, fracasar, que bueno, un poco escribir es fracasar de antemano, porque un poco el artista en general, ¿no?
músico, el pintor, no podés representar la realidad. Las palabras siempre te quedan, son insuficientes para lo que querés decir. Y está bien que así sea. A mí me gusta el silencio ese que queda, ¿no? Lo no dicho me parece que es dejarle ahí al lector que construya algo y no ser tan controlador. Yo soy muy controladora y eso me cuesta horrores. Es una lucha de todos los días. Dejarle espacio al lector, no ser tan manipulador. Porque si no, estás haciendo un panfleto, no un poema o una novela. Para mí, la literatura lo que me da es el espacio ese de imaginar lo que no está dicho. Digamos, si vos estás jugando un videojuego, está esa imagen y no hay otra imagen, no existe la posibilidad. Si vos ves una película, está esa imagen y no hay la posibilidad de que el personaje, en vez de ser pelirrojo, sea. En cambio, en la literatura, en los escritores que son generosos con el lector, que lo dejan participar, te deja eso, la posibilidad de imaginar. Y también de soportar al mundo. Porque bueno, la vida es dura. No siempre, pero es un gran salvavidas a veces la literatura. No sé si como escapismo, pero yo siento que me ha dado herramientas. No siento la literatura como algo útil, ni la escritura ni la lectura, para nada, pero sí siento que me ha construido como persona como me construye cualquier ser humano que me rodea diariamente. Es parte de mí. Para mí el escritor en la cultura y digamos como actor político, por llamarlo de algún modo, es estar en el borde, estar afuera. Si estás adentro, sos parte de eso, del sistema. No lo digo como que haya que proponérselo, pero a mí, por lo menos yo estoy hablando de los escritoras que leí y que más me interesan, son los que están como medio en una situación marginal, de no privilegio, de lo que se llaman minorías, porque me parece que lo más interesante sale de ahí, lo más crítico, pero no creo que digamos que ningún escritor vaya a salvar nada por eso, digamos, no veo la escritura como algo útil políticamente, pero lo ha sido, porque si vos te pones, digamos, a mirar en el pasado y en el presente, cuántos que escriben son útiles, digamos, a la política y a sistemas y a implantar ideas. El lenguaje es medio... hay que ir con cuidado. Es un poco un virus. Pero bueno, por eso digo, a veces que mejor el silencio. Bueno, voy a leer un poema que está en el libro Hasta el ripio se hace manso y el título es Pesar. Pesa las manzanas y acota. Siempre estás con cara pensativa. Podría haberme hecho la tonta y decir que solo parece, que en realidad no. En cambio, dije mi verdad, porque soy tonta, no puedo hacerme, si fuese solo la cara. A la velocidad que corren los pensamientos en toda situación inesperada, me pregunto por qué fiadar con un verdulero que gusta nadar en aguas profundas. ¿No podríamos hablar del tiempo? Me refiero al clima, porque el tiempo cronológico es propiedad de los dramáticos. Mi confesión acorta la distancia comerciante-clienta, se abre como una flor en cámara rápida, me cuenta que hace semanas le late el ojo, está preocupado porque le late y le late porque está preocupado por el alquiler del local,
el sueldo de las pibas que lo ayudan, este país inestable, este hombre hará telequinesis. Toda la mañana me latió el labio inferior, alguna palabra que intenta escaparse. Como doña Ostra está semiabierta, comparte el asunto de su intermitencia labial con el desconocido. Vuelvo a casa cargando los pesos, las bolsas con frutas y verduras, la mochila escolar de mi hijo, mi mochila, la cara pensativa y el latido labial, no comparte las causas del verdulero. Su origen es un misterio, ni yo sé el motivo. Vivo, por elegir un verbo, en estado de pensamiento continuo, cuya traducción es el rostro que el don acaba de notar, cara de enojo, de culo, de triste me han dicho, todos sinónimos. No la noto porque no me veo muy seguido, solo a veces, por ejemplo, cuando me leo, como ahora, aunque este poema tome forma días después de la conversación, porque en el medio mi hijo con vómitos, y cuando me necesita tanto me veo menos aún. Y además la demora es por pereza, porque una noche estuve rumiando en la cama y no fui capaz de levantarme a escribirlo, pero, sobre todo, por eso que escribió Cintia debajo del buzón de cartas. Los acontecimientos necesitan un poco de tiempo para volverse palabra. Afuera de la lengua. No sé, hay días que decís, déjamelo pensar esta, es complicada. Es medio imposible saber lo que hay afuera de la lengua, porque yo creo, ¿no? Somos seres humanos, estamos un poco bastante construidos por lenguaje. Si no, imagínate a alguien que se va a vivir a otro país, que no sabe el idioma y medio como que se queda huérfano o no sé, me imagino. Bueno, Agota Christoph emigró de Hungría, se fue a Suiza y ella sintió que en Suiza, que hablaban francés y ella desconocía el idioma, se sentía una analfabeta, ¿no? De ese idioma, y también estás como desarraigado. Pero por otro lado hay veces que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es la patria, las fronteras? Son como cárceles también. Y también hay mucho fuera de la lengua que está bueno. El instinto. No sé, te preguntás en esos momentos de medios de desesperación o que salen de lo ordinario, momentos extraordinarios como los que se vivieron el año pasado, momentos de guerra donde por ahí uno baja todas esas cosas culturales y te haces de nuevo y vas medio como sin GPS, y está bueno también recuperar eso. Entonces la lengua por ahí vive en esos lugares. Y también, ponele, en el caso de la escritura, lo que queda fuera del libro, lo que no escribimos, digamos, lo que no dice el autor, la autora, es lo más interesante. Y eso me parece que está fuera de la lengua. Pero bueno, hoy contesto esto, mañana ya no sé. No sé, una pregunta complicada. Estamos hechos de lenguaje. Para mí no... Está mal. Trato de no preguntarme para qué se escribe o para qué se lee. En todo caso, ¿por qué? Esa sí me interesa muchísimo. Incluso cuando escribo, responderse a esa pregunta o no respondérsela, preguntarse, ¿por qué? Porque no todo el mundo escribe, me pregunto. Y digo, ¿y por qué escribo? Y quizá nunca tenga esa respuesta, pero no me importa, la sigo preguntando. Y después la literatura, digamos, yo como lectora, no la veo como un para qué, como algo útil. A mí me gusta la lectura como coleccionismo, pero no como coleccionismo de acumular,
de fetichismo, sino como coleccionismo de búsqueda. Me interesa mucho más la búsqueda que llegar a algún lugar, o sea, el mientras tanto, lo que me ocurre cuando escribo, lo que me ocurre cuando leo, que son sensaciones, no te las puedo describir y creo que ningún lector puede decir. Por eso tampoco me gusta mucho la crítica, porque digo, ¿cómo pueden racionalizar algo que no es racional? Sí, bueno, hay significado, hay interpretaciones, pero tantas como personas. Entonces, no me pregunto para qué, quizá por qué, no me respondo nunca. Y me gusta que sea así. Si no, si hay tanta certeza, es como que chau, no escribís más, no lees más, y sos un genio. Y al contrario, me pasa todo lo contrario, más pasa el tiempo y siento que menos sé, y está bien estar perdido un poco. No pienso en un lector porque, o sea, puede que sea un lector como yo. Digamos, si me gusta a mí, creo que puede haber alguien al que también le puede llegar a gustar. Si yo pienso en el lector, no podría escribir o escribiría algo, no sé, como decía antes, un panfleto o algo para gustar, y no escribo para gustar, creo. No me interesa eso. Me gusta explorarlo al lenguaje, jugar y ver lo que sale. Cuanto más controlás la escritura, creo que menos verdades sí, sale más falso. Incluso te das cuenta cuando un escritor escribe algo falso. No me refiero a ficticio, a ficción, sino que no está siendo fiel a sí mismo. Entonces no pienso en el lector, es como que me encapsulo, escribo, y si me gusta a mí, ya está. Obviamente que después pasás por instancias de corrección donde lo compartís con otras personas, te hacen sus devoluciones, y si, digamos, podés sostener eso, si podés defender por qué escribiste eso, o al menos, digamos, el significado que tiene para vos esas palabras, ya es suficiente, creo. Pero es algo personal. La ilustración para mí es una narración más, digamos, la ilustración que nosotros conocíamos de los principios de la ilustración como en una enciclopedia que te está mostrando lo que dice el texto, no. A mí me gusta más, voy hacia más una ilustración que dice otra cosa, no contraria, sino que acompaña, le da valor al texto, le suma valor. Es una interpretación también la ilustración, sobre todo si lo que estás ilustrando es de otra persona. Cuando, digamos, a mí me han pasado las dos experiencias de ilustrar palabras de otro y mías, y no es el mismo proceso, porque cuando lees lo de otro y lo plasmas en la ilustración, está dándole una interpretación a ese texto. En cambio, en el juego de ilustración y texto propio, me parece que hay una cosa, una dinámica que no sabes cuál viene primero. Es medio como el huevo y la gallina, ¿qué vino primero? Y no sabes. A veces viene uno, a veces viene el otro. Pero lo veo también como un texto de imagen. Ahora, yo como lectora de las ilustraciones de otro, es como leer, ¿no? Para mí, un ilustrador en un libro ilustrado es tan importante como el escritor. Es un autor más. Ese valor tiene para mí la ilustración. Nunca dejé de dibujar. Dibujé desde chica, me encantaba. Tenía unas cajas gigantes de crayola y al día de hoy tengo unas y las huelo y es como que lo que me transmite es felicidad, igual que lo que me transmiten cuando me regalan un libro. Yo leo bastante
de todo. Álbum ilustrado, cómics. Bueno, tengo un nene de 9 años, entonces leemos mucho en voz alta. A él le gustan más los informativos, a mí los informativos no, porque son un libro para qué, con una utilidad. Pero también me gusta, leo material también de adulto, y con ilustraciones y sin ilustraciones, y por ahí un libro álbum para mí significa tanto como haber leído un libro, un ladrillote así. No tiene que ver con la extensión ni con... Porque por ahí está muy relacionado los libros ilustrados con algo de niños, con algo infantil, algo como que también a la infancia, ¿no? Se la subestima un poco, creen que todos quieren rima, mariposita y toda esa cosa, y yo no lo veo así. Me parece como que al niño le interesa tanto como que lo sorprendan como al adulto. O sea, todos queremos eso, escuchar historias y que nos sorprendan como están contadas. Buscamos lo mismo, me parece, como lectores. Entonces, en ese sentido, un álbum ilustrado me puede marcar tanto como cualquier otro libro. Bueno, ¿cómo conviven mi arte y vida? A la par, se nutren una de la otra, pero son cosas que yo me doy cuenta ahora que soy adulta y que miro para atrás, pero antes no lo veía así. Yo sentía que lo cotidiano era un estorbo y que tenía que hacerme momento para crear, y en realidad me di cuenta ya hace un tiempo que no, que soy mucho más, no quiero decir efectiva porque no soy una máquina, pero que funciono mejor apartando y robándole tiempo a todo. Si tengo el tiempo completamente disponible, lo desaprovecho, lo malutilizo. En cambio, si yo sé que, digamos, no tengo tiempo, me organizo mejor. Y además que también, ¿cómo podés escribir si no vivís, si no te pasan cosas, si no tenés experiencia? No porque uno escriba sobre la experiencia o las cosas que le pasan, sino porque, a ver, todo te nutre, lo que lees, lo que mirás, lo que escuchás, lo bueno, lo malo, y las cosas que te vas dando cuenta durante tu vida las vas usando para escribir. Vas madurando la escritura a la par que la persona. Pero bueno, yo me di cuenta más de grande. Igual a mí me pasaba que, bueno, antes de ser madre escribía, y no escribía con mucha autocrítica, y tampoco escribía, no sé, para mí no tenés que enamorarte de lo que escribís, tenés que ser un poco, no tener piedad ante lo que producís. Y bueno, y creo que por ahí, después del nacimiento de mi hijo, siento que esa autocrítica o esa cuestión de abrazar al tiempo y trabajar con él me funciona mejor. Estoy siempre como haciéndome un hueco y no buscando el momento ni el lugar ideal, porque si no nunca escribís, si no decís que vas a escribir o crees que sos escritor y no lo terminás siendo.